Mi nombre es Kenneth Walt y es un placer estar acá en Chile. Me siento muy cómodo, me siento muy cómodo al saber que hay muchas similitudes con Nueva Zelanda. Ambos tenemos buen vino, también ambos somos países hermosos y estos países hermosos forman, por supuesto, cierto, se han formado a través de terremotos, de sismos. Estudiamos la resiliencia en nuestro estudio, ¿cierto? En nuestro centro de estudio. Me siento complacido de poder tener parte acá en Sigitant y estoy, ¿cierto?, acá para representar a QuiCore, que es el centro para resiliencia en Nueva Zelanda. Les voy a hablar un poco acerca de las experiencias en Christchurch y particularmente en lo que respecta a los edificios, a las edificaciones. Podemos pensar de repente quizás que sean sistemas, pero los edificios forman efectivamente un sistema y creo que todavía es cierto desapropiado de acuerdo a la discusión que estamos teniendo hoy. El Christchurch Earthquake llevó a cabo en 2011, en septiembre de 2010 y luego, cierto, en febrero a 8 kilómetros simplemente al sur de la ciudad y causó, cierto, mucho impacto, distintos tipos de impacto alrededor de Christchurch. Se incluye mucha infraestructura que estaba ahí alrededor, se vio afectada y también en las viviendas y también en los suburbios. Voy a enfocarme hoy en día en los impactos de las edificaciones en el área central, particularmente en aquellos edificios más altos, los que fueron de concreto. Creo que hay muchas lecciones acá para poder aprender, no solo desde el punto de vista de la ingeniería. Hubo algunos impactos claramente desde el punto de vista de la ingeniería y también me voy a referir a esos cambios que ocurrieron, ¿cierto?, como resultado. Pero también voy a pasar también a lo que va más allá del código, a las demoliciones que han ocurrido ahí, ¿cierto?, en el centro de Christchurch y tratar de poder entender por qué sucedieron estas demoliciones y luego qué podemos aprender desde ahí. Luego también me referiré a algunas direcciones futuras y a las oportunidades que pueden surgir a través de las comunidades y la ingeniería que ha tenido, cierto, un impacto claramente y se ha visto afectada por este impacto. Sé que también acá en Chile sucedió algo muy similar con el terremoto del 2010. Este es simplemente un resumen donde podemos ver, ¿cierto?, cómo identificamos, ¿cierto?, en rojo, en amarillo, en verde, lo que sucedió después del tema de Christchurch. Y luego quiero ya ver a lo que vemos acá, que tenemos que ver con aquellos edificios y sus muros. Lo que no esperaríamos probablemente es el número de aquellos indicadores, de aquellos marcadores rojos, es el aumento de aquellos edificios de concreto, los muros particularmente. Experimentamos lo mismo que sucedió acá en Chile en el año 2010, donde pudimos observar que hubo un daño que para verdad es que no esperábamos en la predicción de este diseño, cuando lo diseñamos, ¿cierto? Donde vimos fracturas que se dieron a lo largo del muro, también vimos otros muros, donde tenía, ¿cierto?, esta fuerza de cizalle importantemente ahí, y también varias fallas. Hay algo que claramente necesitábamos hacer para poder mejorar nuestro diseño de códigos de la construcción de concreto. Esto nos lleva rápidamente a algunos cambios, que se van a generar en el código de concretos o de construcción de concreto en Nueva Zelanda, donde hemos visto y hemos cambiado algunos de los detalles de las previsiones que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en aquellas barras, en los límites, donde podemos también necesitar que haya, cierto, algún tema axial entre aquellas barras y algunos detalles también que se dan allá. Pero lo que yo quiero destacar acá es que esto sucedió relacionado con lo que sucedió acá después del terremoto del 2010 en Chile. De hecho, el terremoto acá en Chile y el que se dio en Nueva Zelanda derivó, cierto, en una colaboración importante entre nuestros países, como también, cierto, la colaboración de Estados Unidos y Japón. De alguna manera, cierto,
nos reunimos algunas de las naciones en torno a este tema del rendimiento, del desempeño que podrían proporcionar estos muros. Pero voy a hablar un poco más lo que hablábamos de más allá del código. Después del terremoto de Christchurch, hubo un enfoque más importante en aquella capacidad residual. Inicialmente, en lo que vemos acá en este edificio que fue dañado en el terremoto del 22 de febrero, que fue el primero que se dio alrededor de Christchurch, y luego, cierto, lo que sucedió después con las réplicas en el junio 13 del 2011, y luego, cierto, vemos acá que la forma en que resistió desde el punto de ingeniería este edificio lo hizo como fue predecido, como lo diría cierto un ingeniero, de manera exitosa, donde vemos la concentración del daño en las vigas y en la formación también del tipo de mecanismo que esperábamos. Vemos que ha permanecido seguro, las personas pudo sacar, bueno, reunirse ahí y estar ahí, ¿cierto? Pero existe cierto cuestionamiento con relación a la capacidad residual de estos edificios a la hora de repararlo. Y esto nos lleva a dos preguntas, que es, ¿y ahora qué? ¿Reparamos o demolemos? Y como les voy a mostrar, con mayor frecuencia la opción fue demoler. Simplemente para darle alguna idea con respecto al impacto de estas decisiones en Christchurch. Christchurch no es una ciudad muy grande, ¿eh? Pero para Nueva Zelanda sí lo es de alguna manera. Este es el área central, el centro, es una fotografía que se tomó poquito después del terremoto principal. Y pueden ver ustedes ahí, ¿cierto?, que la mayoría de las edificaciones permanecieron intactas. Les voy a mostrar otra fotografía que se tomó desde un distinto ángulo, pero me voy a enfocar en ese edificio que está ahí como punto de referencia, el que está marcado. Esta fotografía fue casi más o menos un año después, y se puede ver todas estas partes que han quedado solas, donde se llevaron a cabo las demoliciones, y ahora hay muchos más de esos edificios a partir de septiembre de 2012 que han sido demolidos y provocaron un impacto en la ciudad. Es un número inmenso, masivo de demoliciones. Entonces nuestro interés fue tratar de entender los factores que influencian estas decisiones que llevan a demoler los edificios. Y claramente estos factores se referían más que a lo que dice la perspectiva de ingeniería. Este es el distrito comercial de Christchurch, el distrito central. Hemos seleccionado acá alrededor de 200 edificios de concreto, de 2 pisos generalmente, que representan alrededor del 90% de la construcción de 2 pisos de edificios en Christchurch. No es una ciudad muy grande, debo decirlo, en relación a Santiago. Y dentro de esta región central pueden ver ustedes que la parte central de la demolición se dio después de el terremoto. De hecho, el 60% de lo que estaba acá en la demolición, donde se demostró la relación de demolición del costo de reparación de lo que representa los edificios, y para distintos tipos de edificios, o por ejemplo para aquellos edificios, ¿cierto?, que tienen grietas. Podemos ver que es un daño relativamente bajo. Aún así, ¿cierto?, ven algún tipo de casos que se dieron con la demolición. Entonces, podríamos decir que un número significativo de muros de concreto representan un nivel bajo y que llevó, ¿cierto?, a esta demolición. La decisión llevó, ¿cierto?, a demolerlo finalmente. Un factor que es interesante acá y que se da en Christchurch es la presencia de este cordón que vemos acá. Toda el área central, todo el centro comercial. Y luego, ¿cierto?, este cordón se disminuye con el tiempo, pero permanece en lugares ya hasta ahí, hasta junio del 2013.
casi 2 años y medio después del terremoto, una vez cierto que el cordón se quitó. Y esto tuvo un rol, claramente, en la demolición de los edificios. Si ustedes estaban en el cordón, por ejemplo, hasta ya 6 meses, digamos que había una posibilidad de 50 y 50% de que hubiese demolición o reparación. Pero si en el cordón te quedaba por más tiempo, las posibilidades eran de que efectivamente el edificio se iba a demoler. El cordón lo que hacía era facilitar la demolición de estas edificaciones. Como hemos visto hoy día, dicha toma de decisiones es bastante compleja. Por lo tanto, tratamos de formular un marco a través del cual las decisiones sobre demolición llevan a dividirlas en 4 fases. La primera fase es la fase pre-sismo, pre-terremoto, y luego ocurre este terremoto y de inmediato hay una reacción de emergencia, una respuesta, donde debe hacerse una evaluación urgente, rápida, con respecto al estado de estas edificaciones. Y luego tenemos esta fase que es un poco más compleja, que corresponde a la investigación de las edificaciones, donde hay muchos factores que tienen un rol importante y que llevan finalmente a la decisión con respecto a la edificación. Y no voy a ir en detalle a través de todos estos factores, pero de alguna manera, cierto, creo que el punto de vista de los propietarios de estos edificios era una opinión importante. También la evaluación desde el punto de vista de la estructura también resultaba ser importante. Hay cambios en las regulaciones de las edificaciones, de la construcción y tuvieron una influencia también en estas decisiones. Y en un momento me referiré a que el tema de los seguros, las compañías de seguros, un tema importantísimo. Probablemente no el rol que ustedes se imaginan, ¿eh? Vamos a hablar de eso en un mayor detalle más adelante. Antes de continuar, quiero destacar que todo esto, que es, digamos, un enfoque tradicional en la ingeniería, aparece bastante aquí destacado en la parte de acá arriba, que es uno de los aspectos donde hay un punto importante en el que los ingenieros y toda la resiliencia, la comunidad de la resiliencia consideran que representa la mayor complejidad con respecto a las decisiones tomadas posterior al evento. Entonces es importante entender acá que hay más detalles dentro de los datos, 50 edificios, digamos que la mitad alrededor, ¿cierto?, se repararon y la mitad se demolieron. No tengo acá, cierto, no puedo leer la tabla y ustedes tampoco, es muy pequeña la fuente que aparece ahí, pero lo que hicimos fue entrevistar los propietarios de los edificios, las compañías de seguro, para tratar de entender esta toma de decisiones tras lo que ocurría con los edificios. Entonces, desde el punto de vista ingenieril, en Nueva Zelanda, hemos evaluado los edificios de acuerdo con el porcentaje de código, donde hablamos de una norma de porcentaje nueva. Si un edificio cae o colapsa bajo el 30 o 33%, es probable que se vaya a demoler. La legislación en Nueva Zelanda obliga, ¿cierto?, a reemplazar o a retroalimentar si es que está por debajo de este nivel. Entonces, lo que aquí sucede es lo siguiente. El porcentaje de los valores que aquí se muestran a través de este estudio de caso antes del terremoto de Christchurch, y vemos acá que la mayoría de todos esos, los que fueron demolidos, tienen un porcentaje menor en NBS, que en este valor de NBS. Es más bajo de todas maneras, dentro de lo que corresponde al porcentaje que veíamos en este código. Aquellos que tendían a tener una relación mayor de daño, también podríamos esperar ese tipo de correlación que fuese más o menos pareja. Lo que vemos acá en el terremoto de Christchurch y que nos impacta es que posteriormente a esto y al aumento de la sismicidad tenemos que entender que hay muchas más réplicas que se dan en la ciudad que también causan mayor daño al que ya hay. Hubo una enmienda, una rectificación al que incluía el aumento del coeficiente en 6% dentro de este código en la región que estamos hablando. Y esto, cierto, de alguna manera bajó la evaluación de todos los edificios en Christchurch.
y también bajó el porcentaje, el valor de NBS. Causó algún tipo de incertidumbre entre los propietarios de los edificios y la influencia de la toma de decisiones porque estaban viendo el costo de reparación y trabajando, ¿cierto?, en fortalecer sus edificios. Durante este tiempo, en Christchurch, los dueños, ¿cierto?, tenían un valor mayor de NBS y eso creó incertidumbre para los propietarios de los edificios para saber si es que iban o no a poder reparar sus edificios. Si el edificio terminaba fuera de este porcentaje de NBS y con todos los cambios que se venían. Entonces, en este entorno de tener este sistema de puntaje, digámoslo así, es probable que haya más demoliciones, o así fue, ¿cierto?, en Christchurch. Y luego tenemos el tema de los seguros, lo que ya les había mencionado, que era un impacto bastante prevalente en Christchurch. Existe una penetración profunda del tema de los seguros en Christchurch. Ven ustedes que sobre el 80% de las pérdidas económicas fueron cubiertas por el seguro, que es un porcentaje bastante alto. Acá en Chile entiendo que la estadística dice que algo del 30%, cercano al 30%. Por suerte que este tiene que ver, ¿cierto?, con financiamiento, que es importante también para la recuperación, pero también coloca la recuperación en las manos de la aseguradora y también en las manos de los propietarios de los edificios, que es un poquito distinto a lo que sucede cuando la recuperación está en las manos del gobierno. Esas políticas de seguros, o esas pólizas de seguro, incluían cierto temas relacionados con que el dueño del edificio tenía la posibilidad o estaba capacitado para pensar que su edificio, para reclamar su edificio como un edificio nuevo finalmente. Lo que yo diría acá es que como completamente nuevo, que se lo dejaran como uno nuevo no iba a suceder, ¿cierto? Entonces, claro, iba a haber ahí un tema de refuerzo que se iba a dar, pero para quedar como nuevo, pues quizás sí, quizás no. Entonces, esa terminología llevó a mucha confusión y a mucho debate entre las compañías aseguradoras y los dueños de sus departamentos. Entonces, mientras decíamos que esta penetración de la aseguradora era tan alta, había muchos que tampoco no estaban con seguro o que, digamos, la capacidad era más baja. Y esto también llevó a un recondicionamiento de lo que hay que reparar en términos de la póliza y el financiamiento que estaba ahí disponible. Y lo que sucede generalmente es que los dueños de su departamento y los aseguradores van a preferir cierto efectivo porque es una forma más efectiva y más flexible para el propietario, y también las compañías aseguradoras tenían que lidiar con muchos ciertas personas y querían pasar de uno a otro y sabíamos que claramente tratar con efectivo era mucho más sencillo. Honestamente, yo creo que no hemos visto en Nueva Zelanda un impacto importante con respecto a estos arreglos del efectivo, estas reparaciones en efectivo, porque en Nueva Zelanda, particularmente en Christchurch, los edificios generalmente los dueños eran personas de ahí mismo, locales, y esto es lo que demuestra el porcentaje, que es más del 80%, cuyos propietarios viven ahí mismo, en Nueva Zelanda, son locales. Esas personas, cierto, tenían un interés importante en poder estar ahí en Christchurch. Sin embargo, en muchas ciudades este no es el caso. Por ejemplo, tú tienes una inversión que es de otra parte, que es de afuera, que es mayor de lo que hemos visto en Christchurch, y esas personas generalmente se van a quedar o no se van a quedar una vez que vean, cierto, este arreglo que ha llegado en efectivo, y tendría ese un impacto con el dinero para seguir y continuar ahí. Vimos que las personas no reinvertían en Christchurch. Entonces, la demolición de los edificios generalmente se veía más conveniente y menos riesgosa desde el punto de vista financiero que tomar la opción de reparación. Y esto llevaba a un tipo de rol paradójico de las aseguradoras en Christchurch. Desde la perspectiva del propietario, tiene mucho sentido invertir
para que se le entregue ese financiamiento de la aseguradora y así pagar por tu departamento y tener la flexibilidad y tomar la decisión si es que quieres o no reinvertir en la ciudad. Pero desde la perspectiva general de la ciudadanía, llega cierto una propagación importante de la demolición de lo que está en tu ciudad. Depende de la aseguradora cuál va a ser la forma apropiada para proceder. Y además de todos estos factores que influencian la decisión correspondiente a demoler o no, existe también una evaluación de la capacidad residual del edificio. Y la verdad es que hay una incertidumbre importante en poder evaluar cuál es la capacidad residual. He tratado de ilustrar acá que hay una distribución importante de una relación posible de daño y que lleva a un costo de reparación. Tendrías que a lo mejor evaluar la capacidad residual o la capacidad de reparación del edificio y dado aquello, no hay directrices de cómo poder evaluar esa capacidad residual, lo que nos lleva a que los ingenieros que contrató la aseguradora pudiesen apostar a un lado del espectro y eso, cierto, también depende que el propietario también esté por el lado contrario o en el otro lado. De nuevo, cierto, vemos incertidumbre. Lo que aquí necesitamos es reducir esa incertidumbre de manera tal que podamos tratar de que estas dos partes tengan una especie de consenso, que al menos sus opiniones estén más cercanas a lo que la capacidad real de esa estructura es. Y la importancia de hacer esto ha sido reconocido por FEMA o FEMA en Estados Unidos y comenzaron ya a trabajar en un proyecto para desarrollar directrices para la reparación. Hay algunas directrices de reparación que se hicieron después del terremoto, pero ya ha pasado mucho tiempo después de 1994 y hemos aprendido mucho de aquellos terremotos más recientes y hemos podido entender que la decisión de reparación son mucho más complejas. Este proyecto de alguna manera también tiene otro lado, cuando hablamos de que podríamos, cierto, ver la reparación después del edificio o durante la etapa de diseño. ¿Cómo, bueno, esto vamos a saber si es un edificio que es reparable en el futuro? Voy a terminar con un par de comentarios relacionados con el último diseño, con el más reciente. Esta es una matriz de rendimiento, de desempeño, desde la estructura ingenieril, que dice que hemos diseñado acá en este cuadro amarillo, pero esperamos que el desempeño se dé a través de distintos eventos sísmicos. Generalmente diseñamos en la mayoría de los países considerando el desempeño de seguridad de vida. En Nueva Zelanda, este ha sido el resultado de esa decisión para diseñar en dirección a una seguridad de vida y la demolición que se dio en Christchurch, incluso en Wellington, que se fue afectada en el terremoto del 2016, están bajo un nivel de sismicidad por debajo de este y algunas áreas están diseñadas concernientes a ese nivel. Aún así, cierto, se ha considerado la demolición basada en las demandas. Y desde el punto de vista de la seguridad de la vida, digamos que esta ciudad todavía, cierto, está bien, pero ¿es aceptable esto desde el punto de vista del rendimiento de la ciudad? Y esa es la pregunta que hay en Nueva Zelanda. Quiero también hacer algunas reflexiones acá que las experiencias de Chile. Tenemos ahí a René Lagos, que es un ingeniero que está acá en Santiago, donde llegó, cierto, a hablar a la sociedad en una conferencia que se dio en Nueva Zelanda y lo que dijo es que el objetivo del diseño debería ser la ocupancia inmediata, dada la frecuencia de terremotos que hay acá en Chile. En Nueva Zelanda, luego del terremoto de Christchurch, vimos y pudimos absorber este tema, ¿cierto? Porque en ese minuto simplemente había un edificio que estaba en un área desolada, donde hoy día hay ya 12. Hay un aumento considerable en la reconstrucción, utilizando este sistema más resiliente. Y hasta ese punto vemos que esta línea está cambiando hacia la ocupancia inmediata en el nivel de diseño. Pero hay una brecha importante, un espacio vacío importante acá entre un desempeño de vida segura y también la ocupancia. Esto nos hace pensar que a lo mejor hay una diferencia
que puede ser a lo mejor demasiado, o considerando lo que necesitamos. Debemos llegar a un punto intermedio y es ahí, ¿cierto?, donde yo pienso en esta idea de una recuperación funcional o estructuras reparables, que son las que necesitaríamos. Y es el deseo que tenemos en Estados Unidos en movernos en esa dirección. Es un foco, de lo que Quakecore quiere ser en nuestro trabajo, similar, porque nuestra misión tiene que ver con transformar la resiliencia sísmica de las comunidades y las sociedades a través de investigación, por supuesto, también la educación, y a través de una colaboración, una profunda colaboración nacional e internacional. Y estoy aquí para poder, cierto, asegurar esta colaboración con Chile. Tenemos una amplia gama de programas, particularmente el programa que se llama Infraestructura de la Nueva Generación, de la próxima generación, y que habla de la reparabilidad y de la recuperación funcional como nuestro objetivo principal en la forma en que evaluamos y construimos los edificios. Y con eso tengo que decirles gracias, muchas gracias por su atención.